El título de la lección del día de hoy que vamos a estar estudiando se llama La necesidad de un carácter dócil. Y yo me preguntaba, ¿por qué este título? Necesidad. ¿Tenemos necesidad de algo? ¿Nos falta algo? Entonces, investigando la palabra, lo que significa necesidad, en el sentido espiritual, la palabra necesidad se refiere a la carencia o a la falta de algo que es esencial para nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Pero dice la necesidad de un carácter. El carácter es lo que nos define. Es la suma de las cualidades y características que nos definen a cada uno de nosotros. Es la forma en que una persona vive su vida en relación con Dios y con los demás. El carácter nos define ante los demás. Pero dice, la necesidad de un carácter dócil. Y yo me preguntaba, ¿por qué dócil? Bueno, pues esta palabra se considera una virtud importante para poder aprender y crecer, ser humilde y flexible. Bueno, nuestra base bíblica va a estar basada en Hechos 18, capítulo 18, del 24 al 28. Y Gálatas 2, del 11 al 16. Pueden tener abierto sus Biblias porque vamos a estar sobre esos capítulos. Los objetivos son los siguientes: comprender la enseñanza bíblica sobre un carácter dócil, asumir la disposición de recibir instrucción para mejorar el servicio cristiano y, por último y no menos importante, modelar la conducta que corresponde a un obrero de Cristo. Como vemos, nuestra base bíblica va a estar en Hechos. El libro de Hechos nos presenta historias de personajes que fueron de carne y hueso como tú y como yo, que conocían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fueron guiados por el Espíritu Santo, como Pablo, Pedro, Aquila, Priscila y otros. El estudio de hoy nos mostrará la importancia de un carácter dócil para servir al Señor, así como de recibir corrección cuando fallamos, pero también, claro, de saber corregir con mansedumbre a cualquier hermano, entendiendo y comprendiendo que somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Por tanto, cuando tengamos que ser instruidos y o corregidos, debemos portarnos dócilmente y acatar con amor la corrección. Si humildemente admitimos que otro siervo o otro hermano nos ayude a ver lo que no vemos, el Señor Jesucristo podrá usarnos eficazmente en su obra. Acompáñenme a hacer una oración antes de entrar de lleno al tema. Si gustan ponerse de pie para hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial Jehová, gracias, mi Dios, por permitirnos estar en esta tu casa, Señor. Gracias, Padre mío, por la vida de mis hermanos reunidos aquí para aprender tu palabra. Te pido seas tú, mi Dios, quien nos guíe en el conocimiento de estos personajes. Ayúdanos a comprender y a entender cómo tú obras, cómo tú levantas, Señor, a hombres para compartir tu palabra. Que aprendamos a ser dóciles cuando nos corriges para perfeccionarnos. Que seamos nutridos por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Acompáñenme a las escrituras, vamos a empezar Hechos 18, 24 al 25. Hechos 24 al 25. Cuando lo tengan me pueden dar un amén. Y le vamos a dar lectura. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su mirada.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesucristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. La vida y el ministerio que el Señor dio a Apolos nos sirve de lección para aprender a conducirnos en la casa de Dios. Apolos llega a Éfeso siendo de origen judío. Era descendiente de la tribu de Judá, la cual fue dispersa por todo el mundo. Nació en Alejandría, Babilonia, ciudad fundada por Alejandro Magno en el Bajo Egipto. Alejandría era un centro importante, ya que contaba con una biblioteca con más de 700,000 volúmenes. Era conocida por su amor a la sabiduría y a la filosofía. Producía vino, vidrio, textiles y cerámica. Era un centro importante de la región judía, con una gran comunidad judía. Apolos era un gran predicador. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. La Biblia nos permite conocer a hombres comunes y corrientes, en los cuales Dios ha trabajado, ha restaurado, ha transformado, convirtiéndolos en hombres excepcionales. Apolos era elocuente, hablaba de manera clara, eficaz, efectiva, comunicaba de forma que sus palabras deleitaban, conmovían, persuadían. ¿Alguno de ustedes ha conocido una persona así, con esas características? Que cuando te comparte su experiencia, que cuando te comparte de la palabra de Dios, cuando tú ves ya estás llorando, porque la palabra llegó a lo más profundo de tu corazón. Apolos aportaba eso a las personas cuando les impartía. No sabemos si era el tono de voz, la manera en que enseñaba, los ejemplos que daba, persuadía y convencía. Pero el versículo nos dice cuál era su secreto. Era poderoso en las Escrituras. Conocía las Escrituras, usaba las Escrituras, cautivaba con el manejo de las Escrituras. He ahí por qué conmovía, por qué llegaba hasta el fondo del corazón, porque él, su prédica, su enseñanza estaba basada en Cristo Jesús. Era el centro de su enseñanza. Había sido instruido en el camino del Señor, lo que implica que había recibido enseñanza sobre la fe cristiana. Era de espíritu fervoroso, apasionado, entusiasta. Enseñaba diligentemente, era un maestro predicador efectivo. El tema central de su enseñanza, como les dije, se basaba en Jesucristo. Un gran predicador de Corinto. Predicó con Pablo en la iglesia de Corinto. Hizo un paradigma en la historia del cristianismo. Sin embargo, tenía una limitación. Apolos, el gran predicador, ¿qué le faltaba? Apolos solo conocía el bautismo de Juan, lo que sugiere que conocía la vida de Jesús. Solo se basaba en la enseñanza de Juan el Bautista. No tenía un conocimiento completo de toda la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, especialmente de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Había sido bautizado en el bautismo de Juan, pero no con el del Espíritu Santo. A pesar de eso, él era salvo. Él tenía que conocer más aún, porque conocía solo lo que dice Marcos 1:4. Acompáñenme a Marcos 1:4.
Le voy a dar lectura. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso era lo que predicaba Apolos, de renovación, de cambiar su manera de vivir. Solo conocía ese bautizo. Algo le faltaba. Sigamos leyendo. Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, con determinación, con valentía. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos tenía que conocer toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene algo muy importante. En este capítulo, en este versículo, dice que cuando estaba hablando con denuedo, con determinación en la sinagoga, Priscila y Aquila le escucharon, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila era un matrimonio que había sido instruido por Pablo. Anduvieron con él en sus viajes misioneros, como nos los dice Hechos 18, 2, 3. Si gustan acompañarme, 18, 2, 3. Un poquito antes, en el 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos. Este matrimonio ahí vivía, en Éfeso. Ahí los dejó Pablo. Se dedicaban a construir lonas. Ellos conocían perfectamente bien la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde viene lo importante. Cuando le escucharon, no lo interrumpieron. Le tomaron aparte, se esperaron a que terminara de hablar, de dar su enseñanza. Y entonces, después de que lo escucharon, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente lo que le hacía falta a Apolos. Quiero pensar que le dijeron: hermano Apolos, está bien lo que enseñas sobre el arrepentimiento acerca del Mesías, pero te queremos añadir algo más. Te queremos añadir algo más a lo que tú enseñas, y es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 2:24. Acompáñenme a Primera de Pedro 2:24. Y le voy a dar lectura. Amén. Él fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Lo perfeccionaron. A Apolos, a este gran predicador. Por ambas partes podemos aprender dos grandes lecciones que muy raras veces vemos en el pueblo de Dios. Ser instruidos en el camino de Dios. Debemos siempre estar aprendiendo, estar leyendo, estar informándonos, estar siendo instruidos, aprender todo sobre nuestra fe, para así poder compartirla. Debemos de ser humildes, como lo fue Apolos, reconociendo la soberanía de Dios, a Él que servimos, a Él servimos. Y debemos ser dóciles. Tenemos que aprender a tener un espíritu dócil,
Ser dócil no significa ser débil o pasivo. No es malo ser dócil, sino más bien estar dispuestos a aprender, a crecer y a seguir la guía de Dios y de los demás. Y debemos aprender a saber escuchar, poniendo atención a la persona que está hablando, sin interrumpir, sin exhibir, enfocándonos en el mensaje que está transmitiendo, para así poder comprender el mensaje y ver si podemos ayudarle al hermano a instruirlo un poco más. Como lo dice Proverbios 18:13, escucha antes de hablar. El que escucha la palabra y la guarda será llamado feliz, nos dice Lucas 11:28. Sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. Priscila y Aquila instruyeron con amor, no lo avergonzaron, lo apartaron, lo perfeccionaron. Y una vez instruido, Apolos fue de gran bendición para el pueblo de Acaya. Y vayamos a Hechos 18, 27, 28. Amén. Le voy a dar lectura. Hechos 18, 27, 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Yo me imagino a Apolos, si cuando no estaba empapado de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, era apasionado, era con mucho fervor, era ferviente, y cuando él predicaba, lo hacía fervorosamente. Cuando ya conoció todo, yo me imagino este gran predicador, cómo ha de haber impactado a muchas vidas. Y aquí vemos cuán bueno es el aprender. No importa la profesión que tengas o que no la tengas, seas maestro, ingeniero, licenciado, técnico, no pienses que lo sabes todo. Tu corazón siempre debe de estar dispuesto a aprender. Nunca terminamos de aprender. Debemos ser fervientes en la búsqueda de Dios. Debemos tener un espíritu dócil. Estar dispuestos a ser instruidos cuando se nos requiera. A escuchar consejos sin creernos sabios, como nos dice Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Si gustan acompañarme, Proverbios 12:15. Y vean cuán importante es tener un espíritu dócil. Porque nos dice Proverbios 12, el camino de los necios es recto a sus propios ojos. A veces creemos que ya sabemos todo y que todo lo que nosotros decimos tiene la razón. Y aquí vemos que si nos volvemos necios, el camino de los necios es recto a nuestros propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Y también lo vemos en Proverbios 26:12, ahí mismo en el libro de Proverbios 26:12. Y nos enseña, el que se cree sabio ya no está dispuesto a aprender, pero el que reconoce su ignorancia, está el camino hacia la sabiduría. Debemos de ser mansos y humildes. En nuestra iglesia se necesitan ministros como Apolos,
sabios, entendidos, de espíritu dócil, para ser de gran bendición en nuestra iglesia y a otros. Así como Apolos, de carácter dócil, fervoroso, fue alimentado y instruido por Priscila y Aquila, tenemos como ejemplo a Pedro, de carácter fuerte, escogido por nuestro Señor Jesucristo, instruido de forma especial al ver con sus propios ojos todas las obras de nuestro Señor Jesucristo, arrebatado, enojón, peleonero, líder nato, portavoz de los 12, como lo vemos en Mateo 15:15. Acompáñenme a Mateo 15:15. Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo, y luego vamos a Mateo 18:21. Y le voy a dar lectura. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vemos aquí el carácter de Pedro. O sea, le está preguntando y él mismo se está contestando. Antes de que el Señor le conteste, él dice, ¿hasta 7? O sea, lo está condicionando. Así era el carácter de Pedro. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con alguna característica de Pedro? Era preguntón y hasta imprudente a veces. Y les invito a que vayamos a Juan 13:6-9. Juan 13:6-9. Le voy a dar lectura y le siguen con la mirada. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro. Luego contestó, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y mi cabeza. ¿Cuántas veces hemos dado esa contestación? O sea, te dicen, no lo hagas, pero si lo haces te doy esto. No, sí, entonces sí lo hago. Entonces, a veces nos identificamos con Pedro, porque la contestación que le dio era nata su forma de contestar. No se guardaba nada, él contestaba. Y vemos aquí cuán amor le tenía nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que con tanto amor todavía le dice, si no te dejas, Pedro, que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, no lo exhortó, no lo regañó, no lo denigró. Al contrario, el Señor Jesús amaba a Pedro. Fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 16:11-17. A él se le dio la importante tarea de preparar la última cena. Y lo tenemos en Lucas 22:8. Vamos para allá. Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Era arrebatado e impulsivo. Cuando desenvainó la espada y le cortó la oreja a un soldado romano, sin esperar nada, o sea, él impulsivo le cortó la oreja. Y esto lo vemos en Juan 18:10. Y creo que todos nos sabemos esa historia. Era jactancioso.
¿Cuántos de nosotros somos jactanciosos? Se jactó que nunca negaría al Señor y lo negó 3 veces. Y lo vemos en Mateo 26:33. Aún como apóstol y con todos estos privilegios que tenía al estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, era un humano, era ser humano como tú y como yo, con defectos, con virtudes. Era un humano de carne y hueso y tenía que cometer errores. Un hombre imperfecto, una vida en crecimiento. La vida de Pedro estaba siendo restaurada y en medio de ese crecimiento experimentó algunos quebrantos, algunos errores mientras maduraba. Vamos a ver uno de sus errores. Vamos a analizar una experiencia de Pedro mientras maduraba. El apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Y vamos a Gálatas 2, 11, 12. Gálatas 2, 11 y 12. Y le voy a dar lectura. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se encuentra con Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria. Allí se revela que Pedro cometió un error condenable, que requirió la corrección de Pedro. Pablo lo corrigió. Quien le resistió, quien le enfrentó, al ver el error que Pedro estaba cometiendo, Pablo lo reprendió cara a cara. Y aquí aprendemos algo. Nunca debemos aprovechar el error de un hermano, de un consiervo, para denigrarlo con otro, en ausencia suya. Nunca a sus espaldas. Aquí Pablo nos enseña que es cara a cara. La sinceridad de Cristo incluye hablar de frente a frente con el hermano, a quien queremos ayudar. Pablo describe cómo enfrenta a Pedro por su comportamiento hipócrita. Como la mayoría de la iglesia en Antioquía era gentil, Pedro comenzó a participar de las comidas o agapes de amor con los hermanos, lo que era un signo de aceptación y unidad con ellos. Sin embargo, ese no fue el problema. El pecado de Pedro fue disimular su comunión con ellos. Cuando llegaron unos judíos de la parte de Jacobo, Pedro se hizo a un lado, como si no los conociera. Se separaba de ellos, actuando de manera hipócritamente, por miedo a ser juzgado. ¿Al qué dirán? Por este hecho, Pablo, al verlo, lo consideró hipócrita y contradictorio con el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos actuado de esa forma? Vayamos a Efesios 2, 11, 14. Efesios 2, 11, 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos
por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pedro conocía esto. No tenía por qué caer en hipocresía. No tenía por qué haber disimulado ante la mirada de otros judíos, ya que Pedro había hablado en el concilio de Jerusalén sobre cómo los judíos y gentiles eran igualmente salvos por la gracia de Cristo. Acompáñenme a Hechos 15, 7, 9. Hechos 15, del 7 al 9. Le voy a dar lectura. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro conocía exactamente, pero en ese momento quiso arrebatarlos momentáneamente por temor a los judíos que lo estaban mirando. Aquí aprendemos algo muy esencial para nuestra vida, que nunca debemos de dejar de hacer la voluntad de nuestro Dios, con tal de agradar a los demás, o por miedo a perder una amistad y caer en hipocresía. Debemos aprender a no temer a lo que piensan los demás, sino a hacer lo correcto, según nuestra conciencia y nuestros principios básicos. Debemos ser auténticos y conscientes de nuestras acciones y nuestro proceder, sin importar quién esté presente, sabiendo que lo que estás haciendo en ese momento es correcto. No tienes por qué disimular, para no caer en hipocresía. Al cambiar nuestro comportamiento según la compañía que tengamos, si yo estoy con una persona, pero ya llegó otra persona, cambio mi forma de pensar o mi forma de comportarme. O si estaba yo hablando un tema, pero no quiero que se entere la persona que yo, pero ¿qué crees? Estamos siendo hipócritas. No caigamos en eso. A Dios no le agrada la hipocresía. Y nosotros, siendo conocedores de la palabra, debemos de hacer lo que Dios manda. Debemos de estar dispuestos a confrontar el error y la injusticia, tratando a todos con respeto y dignidad, sin hacer distinciones, ya que somos llamados a vivir en armonía y unidad, como nos dice la palabra en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice: no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos iguales ante los ojos de nuestro Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. El error de Pedro dañó también a otros hermanos y obreros de Cristo. Vayamos a Gálatas 2:13.
Y dice, le voy a dar lectura. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En otra versión dice, también se fingieron con él, de manera que incluso Bernabé fue llevado por su hipocresía. Bernabé, así como otros judíos, se dejaron llevar por las acciones tomadas por Pedro y terminaron actuando de manera hipócrita. Recordemos que Bernabé era un creyente maduro. Incluso había presentado a Saulo delante de todos los apóstoles. Conocía perfectamente bien la ley. Conocía muy bien toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era considerado una columna de la fe. Y lo vemos en Hechos 9:27. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, no era ignorante, sabía lo que estaba haciendo. Lo grave del proceder de Pedro es el efecto que produjo ante los ojos de los demás. Arrastró a más judíos. No solamente fue Pedro y Bernabé, sino que se llevó a más en su hipocresía. ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, nosotros, como humanos, como Pedro, como Bernabé, como ellos, que fueron humanos igual que nosotros, no estaban exentos de cometer errores y de caer? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como Pedro o como Bernabé, dejándonos llevar o siendo los autores de querer aparentar algo, queriendo agradar a otros? Y equivocadamente seguimos los pasos de esa persona. Y cuando nos damos cuenta, ya somos hipócritas igual que la persona que seguimos. Debemos de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. El versículo 13 nos muestra el valor que tiene la sinceridad y cómo desagrada a Dios la hipocresía. Vemos que el apóstol Pablo llama simulación a aquella actitud engañosa de Pedro, que tuvo con su trato con los gentiles a causa de los judíos. Esto es una especie de fingimiento contrario a los principios del amor cristiano. Nosotros, como congregantes, tenemos una responsabilidad mayor cuando servimos al Señor y los ojos de los demás están puestos en nosotros. Porque nuestra manera de comportarnos tiende a trazar pautas ante los que nos siguen, como le pasó a Pedro, que él, siendo un apóstol, hacía lo que hacía. Entonces lo miraron y vieron, pues si es Pedro, lo que está haciendo es correcto, porque es Pedro. Él debe de saber lo que está haciendo, él no se puede equivocar. Entonces los demás judíos hicieron lo mismo que Pedro, cuando Pedro estaba en un error. No importa la experiencia que tengas en el camino del Señor, siempre debes de estar alerta para no ser llevados por un camino que le desagrade a nuestro Dios. Debemos de ser dóciles
para andar conforme a la verdad del Evangelio. El obrero cristiano debe tener una conducta acorde a la verdad del Evangelio, sí o sí. No hay caminos de ladito, no. El obrero cristiano debe de tener una conducta acorde a la verdad del Evangelio. Acompáñenme a Gálatas 2, 14, 15. Gálatas 2, 14, 15. Amén. Le voy a dar lectura. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ante el peligro que se divisaba, Pablo hizo lo correcto en su proceder con Pedro. En lugar de murmurar a sus espaldas, lo enfrentó ante todos, porque el error de Pedro fue en público. Este modo público de amonestación de seguro no solo procuraba corregir el desvío de Pedro, sino dejar una enseñanza a todos los que estaban en ese círculo en ese momento, una enseñanza clara a los que le estaban acompañando para que se volvieran de su error. A los que han pecado en público, se les debe corregir en público. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Recordando lo que dice Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Amén, amén. Y dice: a los que persisten en pecar, los deben de reprender delante de todos, para que los demás también teman. Otra versión dice: reprende en presencia de todos a los que pecan, para que los demás sientan temor de pecar. Las palabras de Pablo indicaron que si Pedro era judío, pero vivía como gentil, ¿por qué pretendía enseñar a los gentiles a judaizar? La idea es que si Pedro podía traspasar las tradiciones judías al comer con los gentiles, ¿por qué tenía que engañar al intentar hacerlos guardar a ellos las tradiciones judías? ¿Y por qué tenía que actuar de esa forma? En el versículo 2:15, Pablo no pretende poner al judío por encima del gentil en cuanto a pureza. Porque si ponemos atención y lo volvemos a leer, dice el versículo 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Se refiere a sí mismo y a otros judíos que han nacido en una familia judía y han sido cristianos en la tradición judía. Y continúa y dice, y no pecadores de los gentiles. Pablo contrasta a los judíos con los gentiles no judíos, a quienes considera pecadores en el sentido en que no han seguido la ley de Dios. Y así mismo continúa en el versículo 16. Vayamos para allá. Y este versículo, el versículo 16, dice así, y yo lo partí para poder compartirles lo que he aprendido en este versículo. Dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley. Pablo afirma que la justificación no se logra a través de las obras de la ley, es decir, a través de seguir las reglas y las leyes de la Torá, sino por la fe en Jesucristo. La confianza en la obra de Jesucristo en la cruz es lo que nos hace aceptos ante Dios. Y dice, también nosotros hemos creído en Jesucristo. Pablo se incluye a sí mismo y a otros judíos que han creído en Jesucristo, destacando que ellos han sido justificados de igual manera por la fe y no por las obras de la ley. Nadie es acepto en el cielo por entregarle a Dios un enlistado de fidelidad o de buenas obras. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras nadie será justificado. Pablo concluye que nadie puede ser justificado ante Dios a través de las obras de la ley, porque la ley es imperfecta y no puede salvarnos. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Padre no nos ve en nuestra imperfección, sino en la perfección de Cristo. Queridos hermanos, que nuestra vida no esté centrada en nosotros mismos, que nuestra vieja naturaleza pecaminosa esté muerta. Y ahora que somos nuevas criaturas, reflejemos a Cristo en nuestro actuar, en nuestro proceder, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, dándole importancia a un espíritu dócil, que sea suficiente para asumir una actitud correcta. Y hagámonos estas preguntas y contéstatelas con todo tu corazón y sinceramente. ¿Soy ferviente de espíritu en mi fe? ¿Estoy dispuesto a hablar y enseñar diligentemente las cosas del Señor? ¿Reconozco mis limitaciones? ¿Busco a Dios para que me dé sabiduría y conocimiento? ¿O creo que ya lo sé todo? ¿Estoy dispuesto a aprender de otros y crecer en mi fe? ¿Acepto la corrección de buena manera o me molesto cuando me corrigen? ¿Acepto la instrucción de otro hermano o me enojo? Porque nadie me debe de dar instrucciones, porque nadie me debe de corregir, porque lo que yo pienso y lo que yo digo, eso es la verdad. ¿Acepto la corrección? ¿Acepto la instrucción? ¿Instruyo con amabilidad y amor? ¿Tengo voluntad para reconocer mis errores? ¿O mi orgullo es más grande que todo y no acepto mis errores? Porque yo no cometo errores. ¿Estoy dispuesto a cambiar y a mejorar para el servicio de nuestro Dios y mis hermanos? Porque no nada más le sirvo a Dios y me porto bien delante de Él. ¿Y mis hermanos qué? También importan. Debemos de cambiar y de mejorar nuestra forma de ser para reflejarlo ante nuestros hermanos. ¿Estoy dispuesto a ser manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo lo fue? Como dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Creo que ha llegado el momento y la oportunidad
está aquí, hermanos, en esta nueva iglesia, en esta nueva congregación. Tenemos la oportunidad de aprender y ser mejores cada día. Les invito, mis hermanos, a que estas preguntas las analicen. Y si hay algo que cambiar, estamos a tiempo de hacerlo. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre mío, por esta hermosa lección. Gracias, Padre, por todo lo que pones en nuestras manos, por todo lo que permites que esté a nuestro alcance, Señor. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a aceptar tu autoridad y aprender de ti, Señor. A ser manso y humilde de corazón, mi Dios. A buscarte de todo corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, Señor. A aceptar nuestros errores, a aceptar nuestros defectos, Señor. Quita de nuestra vida todo orgullo, Señor, toda vanagloria, toda vanidad, Señor. Límpianos, Padre mío, haznos nuevas criaturas, Señor, para poder así reflejarlo ante nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, porque tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser diferentes, a tener un corazón dispuesto a aprender. Enséñanos, Padre, a enseñar con amor y respeto hacia los demás. Y guárdanos, Padre mío, de caer en hipocresía. Mi Dios, ayúdanos a no caer en ella. Y si ya estamos ahí, Señor, ayúdanos a salir de ella. Y perdónanos, Padre mío, perdona nuestro proceder, Señor. Perdónanos, Padre mío. Y ayúdanos a enmendar nuestro camino y a ser perfectos ante tus ojos. Y que podamos crecer para servirte primero a ti, mi Dios, y a nuestros hermanos. Que nuestra vida y nuestras enseñanzas estés tú en medio de todo ello, Señor, en nuestra vida y en todo lo que hagamos, Padre mío, que tú seas el centro de todo, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por esta hermosa lección y por la presencia de mis hermanos. Bendícelos, Padre. Rederhuye cada corazón, bendito Dios. Rederhuye nuestros corazones, Padre mío, e instrúyenos, Padre Santo. Gracias te doy, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.